Bajo el brillo de los reflectores, el mundo ve glamour, sonrisas y perfección, pero detrás de cada aplauso hay cuerpos cansados, diagnósticos inesperados y almas que aprendieron a resistir en silencio. Estas 11 celebridades mexicanas, admiradas por su talento y su fuerza, enfrentaron enfermedades que pusieron a prueba todo lo que eran. Algunas vencieron el dolor, otras aprendieron a convivir con él, y unas más lo transformaron en inspiración. Porque la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por la valentía de seguir brillando incluso cuando la vida se oscurece. 1. Thalía, cuando la fama no pudo silenciar el dolor. Durante los años 90, Thalía era la sonrisa de México. Sus novelas recorrían el mundo, sus canciones llenaban estadios y su energía parecía inagotable. Nadie imaginaba que, detrás de ese brillo imparable, comenzaba una batalla que transformaría su vida. Todo empezó con un cansancio extraño, dolores articulares y una fatiga que no se iba. Los médicos tardaron en descubrir la causa. La enfermedad de Lyme, una infección transmitida por la picadura de una garrapata que puede robarte la fuerza, la claridad y hasta la alegría. Para una mujer acostumbrada a darlo todo, aceptar la fragilidad fue una prueba devastadora. Hubo días en que el cuerpo no respondía, en que la voz se quebraba antes del ensayo, en que la fama pesaba más que nunca. Sin embargo, Thalía no se escondió. Eligió contar su historia, hablar del dolor, del miedo y de la importancia de un diagnóstico a tiempo. En entrevistas y redes sociales mostró su vulnerabilidad sin perder la elegancia, demostrando que incluso las divas también sangran, también tiemblan, también lloran. Con los años, convirtió su enfermedad en una causa y su experiencia en un mensaje de esperanza. Aprendió a escuchar su cuerpo, a priorizar la calma sobre el éxito, a encontrar belleza incluso en los días grises. Porque si algo demostró Thalía, es que el verdadero poder no está en la perfección de una estrella, sino en la humanidad de quien se atreve a brillar cuando el dolor quiere apagarla. 2. Sabine Musier, la villana que luchó contra su propio cuerpo. En la pantalla, Sabine Musier fue la villana perfecta. Su mirada helada, su porte impecable, su voz capaz de dominar una escena con solo una frase. Durante años, millones la odiaron y la admiraron al mismo tiempo. Pero fuera del set, la actriz enfrentaba una historia muy distinta, una que no estaba escrita en ningún guión. Todo comenzó con una fatiga constante, un dolor inexplicable que recorría su cuerpo sin aviso. Al principio lo atribuyó al estrés, a las largas jornadas de grabación, hasta que los síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Después de incontables visitas médicas, llegó un diagnóstico incierto, una enfermedad autoinmune que afectaba sus nervios y su energía. Los doctores hablaron de neuropatía de fibras pequeñas, una condición que convierte el movimiento más simple en un desafío. Para Sabine, acostumbrada a encarnar mujeres invencibles, fue como interpretar el papel más difícil de su vida, el de su propia vulnerabilidad. Pero no se rindió. En lugar de esconder su dolor, lo compartió. Habló públicamente de su enfermedad, de los días buenos y los días en que apenas podía levantarse. Transformó su fragilidad en un acto de valentía, usando su voz para crear conciencia sobre las enfermedades invisibles y la salud mental. Con el tiempo, aprendió a aceptar los límites de su cuerpo, sin dejar de amar lo que hace. Hoy, Sabine Musier sigue siendo una fuerza imponente, no por la dureza de sus personajes, sino por la serenidad con la que ha aprendido a convivir con el dolor. Su historia enseña que ser fuerte no es no caer, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando el cuerpo ya no obedece. 3. Vanessa Huppenkotten, la belleza que aprendió a escuchar su cuerpo.
Durante años, Vanessa Huppenkotten fue la imagen de la perfección moderna. Deportista, periodista, modelo y conductora admirada por su disciplina y su sonrisa. En televisión, transmitía la energía de quien parecía tenerlo todo bajo control. Pero detrás de las cámaras, su cuerpo empezaba a mandar señales de alarma que nadie veía. Cansancio extremo, cambios de humor, pérdida de peso inexplicable. Ella lo atribuyó al ritmo frenético de su carrera, hasta que un día el agotamiento la obligó a detenerse. El diagnóstico llegó como un golpe silencioso: hipotiroidismo y una enfermedad autoinmune que atacaba su glándula tiroides. De repente, el cuerpo que siempre había respondido con precisión comenzó a volverse impredecible. Había días de niebla mental, de ansiedad sin motivo, de insomnio que ni el cansancio lograba vencer. Para una mujer acostumbrada a brillar ante el público, admitir la debilidad fue un desafío emocional profundo. Sin embargo, Vanessa eligió no esconderse. Contó su historia con honestidad, compartió sus tratamientos, sus recaídas y sus pequeños triunfos diarios. En lugar de rendirse, aprendió a escuchar su cuerpo, a cuidarse con amor y paciencia. Transformó el autocuidado en una forma de resistencia, la aceptación en un acto de poder. Hoy sigue trabajando, sigue siendo un rostro admirado, pero con una mirada distinta, la de quien aprendió que la belleza real no está en la perfección, sino en la verdad. Porque entender el cuerpo es también entender el alma, y Vanessa Huppenkotten aprendió a escuchar ambas antes de que fuera demasiado tarde. 4. Verónica Castro. Entre el dolor y la nostalgia. Durante décadas, Verónica Castro fue el rostro más amado de la televisión mexicana. Su risa, su mirada intensa y esa mezcla de dulzura y fuerza la convirtieron en un ícono imposible de olvidar. Desde Los ricos también lloran hasta Rosa Salvaje, su presencia llenaba cada hogar, cada corazón. Pero con el paso de los años, la mujer detrás de la leyenda comenzó a enfrentar un enemigo silencioso: el dolor físico. Problemas en la columna vertebral, dolores crónicos y una fatiga constante que poco a poco la alejaron de los escenarios. El cuerpo que había resistido décadas de rodajes, giras y desvelos, empezó a pasar factura. Verónica, acostumbrada a darlo todo frente al público, tuvo que aprender a detenerse, a cuidar de sí misma sin sentir culpa. En medio de esa pausa forzada, apareció otra sombra: la soledad. Alejada del ruido mediático, confesó haber atravesado momentos de tristeza profunda y de introspección. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, no perdió la chispa que siempre la distinguió. Hoy, Verónica Castro vive con serenidad, alejada del bullicio, pero no del cariño de su público. Ya no necesita reflectores para brillar. Su luz ahora es más suave, más íntima, más humana. Habla del tiempo con gratitud, de la vida con sabiduría y del dolor con una calma que solo dan los años. Su historia no es la de una retirada, sino la de una transformación. La de una mujer que aprendió que la fama pasa, pero la paz interior puede durar para siempre. 5. Elena Rojo, la actriz que se despidió con elegancia. Elena Rojo fue una de esas mujeres que parecían nacidas para la cámara. Su presencia imponía respeto, su voz transmitía serenidad, y en cada mirada había una mezcla de fuerza y ternura que solo tienen las verdaderas divas. Durante más de 5 décadas, construyó una carrera impecable en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Pero detrás de la profesional disciplinada, había una mujer que libraba en silencio una batalla implacable: el cáncer. Durante años, Elena enfrentó la enfermedad con la misma elegancia con la que vivió su vida. No buscó compasión ni titulares, eligió el silencio, la discreción, la dignidad. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se hacía más fuerte. Siguió trabajando mientras pudo, dando entrevistas con una serenidad que conmovía. En una de ellas confesó:
No temo a la muerte, temo dejar de amar la vida. Esa frase la definió. Cuando finalmente su salud ya no le permitió continuar, se retiró sin escándalos, sin dramatismos, con la gracia de quien sabe que cumplió su misión. El público la despidió con lágrimas, pero también con admiración. Elena Rojo no perdió la batalla, la transformó en una lección de valentía. Su partida no fue un final, sino un recordatorio de que la verdadera belleza no está en la juventud ni en la fama, sino en la forma en que se enfrenta el destino con serenidad. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de arte, fortaleza y clase, porque incluso en su despedida, Elena Rojo enseñó que morir con elegancia también es una forma de vivir eternamente. 6. Rosita Pelayo, el humor frente al cáncer. Rosita Pelayo siempre fue sinónimo de alegría. Su voz aguda, su risa contagiosa y esa energía luminosa que llenaba los escenarios la convirtieron en una figura entrañable de la televisión mexicana. Desde joven, su vida estuvo marcada por el humor, por el deseo de hacer reír incluso en los momentos más grises. Pero el destino, siempre caprichoso, le presentó una prueba que ni el mejor guionista habría imaginado: el cáncer de colon. El diagnóstico llegó como una sombra inesperada, pero Rosita no permitió que el miedo la dominara. En lugar de esconderse, decidió enfrentar la enfermedad con la misma actitud que había mostrado toda su vida, sonriendo. En entrevistas habló sin tabúes de los tratamientos, del dolor, del cansancio y también de las pequeñas victorias cotidianas. Decía que la risa no curaba, pero ayudaba a resistir, que un corazón alegre podía ser tan poderoso como la medicina. Su valentía inspiró a miles. Mientras muchos la recordaban por sus personajes cómicos, ella demostraba que detrás de cada chiste había una mujer profundamente sabia, consciente de su fragilidad, pero decidida a vivir hasta el último día con dignidad. Incluso cuando el cuerpo empezó a fallarle, su humor seguía intacto, como un faro en medio de la tormenta. Rosita Pelayo partió dejando un legado de luz. Nos enseñó que la comedia no es frivolidad, sino resistencia, que reír ante el dolor es un acto de amor propio, porque al final, quien logra sonreír en medio del sufrimiento no pierde, simplemente aprende a vencer de otra manera. 7. Cecilia Priego, la juventud que no se rindió. Cecilia Priego era una promesa. Su rostro fresco, su voz dulce y su entrega absoluta a cada papel la hicieron brillar desde muy joven en el teatro y la televisión. Parecía que todo estaba por venir, nuevos proyectos, sueños por cumplir, una vida entera por delante. Pero a veces la vida se detiene antes de tiempo. En plena madurez artística, Cecilia recibió una noticia que cambiaría todo: cáncer cervicouterino. Una enfermedad que llegó sin aviso, que no entiende de edad ni de talento. Lejos de esconderse, Cecilia decidió dar la cara. Compartió su proceso con una honestidad desarmante, hablando de las quimioterapias, del miedo y de la fe. En redes sociales mostraba su sonrisa aún en los días más difíciles, como si quisiera recordarse a sí misma que todavía había motivos para agradecer. Su lucha no fue silenciosa ni triste, fue luminosa, llena de esperanza, de amor por la vida. Aunque los médicos no lograron detener la enfermedad, Cecilia nunca se rindió. Hasta el final siguió escribiendo, actuando y soñando, convencida de que el arte podía trascender el dolor. Su partida fue un golpe duro, pero también una lección. Nos recordó que el valor no se mide en años vividos, sino en la intensidad con la que se ama, se crea y se inspira a otros. Hoy su nombre vive en la memoria de quienes la admiraron. Cecilia Priego no perdió la batalla contra el cáncer, ganó la del espíritu, porque su luz, breve pero inmensa, sigue brillando donde la vida no alcanza. 8. Talina Fernández, la voz que desafió el silencio del tumor cerebral. Durante décadas, Talina Fernández fue la gran dama de la televisión mexicana.
Su elegancia natural, su voz firme y su inteligencia la convirtieron en una figura respetada, admirada por generaciones. Era la mujer que parecía tener respuestas para todo, la que conducía con calma incluso en medio del caos. Pero detrás de esa serenidad, un enemigo silencioso crecía sin aviso, un tumor meningio que amenazaba la claridad de su mente y la fuerza de su cuerpo. La noticia llegó como un susurro doloroso. Para alguien que había construido su vida comunicando, enfrentarse a una enfermedad en el cerebro era casi poético, cruel y simbólico a la vez. Talina, sin embargo, no se rindió. Se sometió a tratamientos, cirugías, a noches interminables de incertidumbre. Y aún así siguió trabajando, hablando, escribiendo. Decía que mientras su voz pudiera pronunciar palabras, seguiría siendo ella. Su fortaleza no estaba solo en resistir, sino en hacerlo con dignidad. Nunca buscó compasión, buscó comprensión. Habló del miedo, sí, pero también de la gratitud. Agradecía cada amanecer, cada conversación, cada gesto de cariño. Cuando su salud comenzó a debilitarse, se retiró con la misma elegancia con la que había vivido. Talina Fernández partió dejando un legado de sabiduría y entereza. Su historia nos recuerda que incluso cuando el cuerpo se apaga, la voz puede trascender el silencio. Y en su caso, esa voz, la que acompañó a millones de mexicanos durante décadas, seguirá resonando, suave y eterna, como un eco de vida que se niega a desaparecer. 9. Lucía Méndez. Cuando el cuerpo envejece, el alma florece. Lucía Méndez fue, durante décadas, el reflejo perfecto del glamour mexicano. Actriz, cantante, musa de una generación que la vio conquistar la pantalla con su elegancia y su carácter indomable. Su presencia llenaba cada espacio, y su voz, inconfundible, parecía inmune al paso del tiempo. Pero incluso las estrellas más radiantes descubren, tarde o temprano, que el cuerpo no siempre sigue el ritmo del alma. Con los años, Lucía comenzó a enfrentar problemas respiratorios y cardiovasculares que pusieron a prueba su fortaleza. El agotamiento, las terapias médicas, los días en los que el escenario parecía demasiado grande para sus fuerzas, todo eso la llevó a mirar la vida desde otra perspectiva. La fama, comprendió, era efímera, la salud frágil. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió reinventarse. Habló abiertamente sobre el envejecimiento, sobre el miedo a perder la voz, sobre el desafío de seguir siendo artista cuando el cuerpo empieza a marcar sus límites. Lo hizo con la misma determinación que la hizo triunfar, pero ahora con una humildad nueva, más humana, más cercana. Lucía aprendió a convivir con sus dolencias sin permitir que la definieran. Cambió el brillo de los reflectores por la luz interior de la gratitud. Agradece cada día, cada nota que aún puede cantar, cada recuerdo que sigue vivo. Hoy su belleza no se mide en juventud, sino en experiencia. Su historia nos enseña que la verdadera elegancia no se apaga con los años, se transforma, florece y madura, como una flor que solo revela su esencia cuando el tiempo la acaricia con respeto. 10. Araceli Arámbula. El precio del éxito invisible. Araceli Arámbula siempre fue sinónimo de intensidad. Desde sus primeros papeles en telenovelas, conquistó al público con esa mezcla irresistible de dulzura y carácter que la hacía inolvidable. En los escenarios todo era perfección. Sonrisa impecable, figura deslumbrante, disciplina absoluta. Pero el brillo tiene un precio, y el suyo fue invisible a los ojos del mundo. Detrás de la cámara, Araceli libraba una batalla silenciosa contra el estrés crónico, una enfermedad que no deja cicatrices visibles, pero consume la mente y el alma poco a poco.
Durante años vivió entre viajes, grabaciones y compromisos interminables. Dormía poco, comía a deshoras, siempre presionada por mantenerse perfecta. Hasta que el cuerpo comenzó a rebelarse. Palpitaciones, ansiedad, agotamiento extremo. Hubo noches en que el insomnio la hacía llorar sin razón. Días en que su sonrisa frente al público era una máscara sostenida por pura fuerza de voluntad. Fue entonces cuando comprendió que el éxito, sin equilibrio, se convierte en una forma elegante de autodestrucción. Con el tiempo, decidió detenerse. Empezó a hablar abiertamente de su salud mental, de la importancia de reconocer los límites y de cuidar la mente tanto como el cuerpo. Incorporó la meditación, la respiración consciente, el silencio. Aprendió que no hay vergüenza en parar, que la vulnerabilidad también es un signo de madurez. Hoy, Araceli Arámbula sigue brillando, pero con otra luz, la de la calma. Su historia demuestra que el éxito verdadero no está en hacerlo todo, sino en saber cuándo detenerse para poder seguir viviendo en paz. Porque cuidar la mente también es una forma de amar la vida. 11. Renata del Castillo. El valor de elegir la paz. Renata del Castillo nunca fue una figura de escándalos ni de excesos. Era una actriz de vocación profunda, de esas que aman el arte sin necesidad de reflectores. Su carrera, discreta pero sólida, estaba marcada por la entrega y la sensibilidad. Por eso, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada, la noticia cayó como un golpe seco, inesperado, cruel. Durante meses luchó con determinación. Tratamientos agresivos, quimioterapias, largas estancias hospitalarias. Pero el cuerpo, cansado, empezó a decir basta. Hubo un momento en que Renata comprendió que seguir luchando no siempre significa seguir resistiendo. Decidió detener los tratamientos y vivir sus últimos días con serenidad, rodeada de sus seres queridos. No fue una rendición, fue un acto de lucidez, de amor propio. No quiero seguir sufriendo, dijo. Quiero seguir viviendo, aunque sea por poco tiempo, pero de verdad. Sus palabras se convirtieron en un eco poderoso, una reflexión sobre la dignidad, el derecho a elegir y la compasión hacia uno mismo. En sus últimos meses habló con calma de la vida, del miedo y de la belleza de lo cotidiano. Compartió mensajes que inspiraron a muchos pacientes a no temer la conversación sobre la muerte, sino entenderla como parte del viaje. Renata del Castillo no fue vencida por la enfermedad, fue liberada por su propia paz. Su historia no deja tristeza, sino gratitud, porque nos enseñó que, a veces, la mayor valentía no está en seguir luchando, sino en saber cuándo soltar la mano del dolor y abrazar la luz. Estas 11 historias no hablan de derrota, sino de resistencia, de mujeres que, más allá de la fama, enfrentaron el dolor con una dignidad que trasciende la pantalla. Algunas siguen aquí, otras partieron dejando huellas imborrables, pero todas compartieron la misma verdad. La fragilidad no nos hace débiles, nos hace humanos. En un mundo que glorifica la perfección, ellas eligieron mostrarse reales, vulnerables, valientes. Y quizá por eso brillan más que nunca, no con el resplandor del éxito, sino con la luz serena de quienes aprendieron a vivir y a sanar con el alma desnuda.